Shalom, queridos hermanos y amigos. Hoy le voy a leer la porción de esta semana que lleva como subtítulo El poder de una hambruna, o sea, escasez. Y va a ser leída por Rubén, del Ministerio Cerca del Cielo, y es una enseñanza del pastor Gene Steinlen, de Pasión por la Verdad. La porción de la Torá para esta semana comienza en Génesis 12, con Dios llamando a Abraham que saliera de su tierra rumbo a su trayecto espiritual. Un trayecto con más vueltas y subidas y bajadas que una montaña rusa. Yahweh le dijo: sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Hemos escuchado esta historia de Abraham siendo llamado de su tierra gentil y pagana, y cómo Dios convirtió a su descendiente en una gran nación tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Miramos con gran admiración la valentía de Abraham. Su valentía le permitió a él dejar a su familia, su hogar y el lugar donde él había crecido para encaminarse a una frontera peligrosa, sin tener idea de a dónde iba y sin poder probarle a nadie de lo que venían con él, que no estaba loco. ¿Cuántos de nosotros empacaríamos todo lo que tenemos en su casa y junto con nuestra familia, agarrar camino siguiendo una visión o un sueño, sin tener idea para dónde vamos y sin una respuesta real para los niños en la parte trasera del vehículo cuando le preguntan: ¿ya llegamos? Abraham lo hizo. ¿Cómo hizo Dios que Abraham se fuera donde él tenía que estar? Con una hambruna. Poco después que él dejara su pueblo natal, Abraham se detuvo en Siquem para hacer un altar y ofreció sacrificios a Yahweh, haciendo un pacto con él. En este punto, probablemente una de las peores cosas que lo podrían pasar a un hombre era un viaje. Pasó. Génesis 12:10 dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severo en la tierra. Después de un tiempo en Egipto, Abraham y Sarai salieron de allí prácticamente ricos, después de que Faraón descubriera que Sarai era de hecho la esposa de Abraham y no su hermana. Por miedo a ser maldecido, Faraón le dio todo lo que Dios le había dado a él en Egipto, y ellos continuaron su viaje. Ahora vayamos a Génesis 20, donde encontramos que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se dirigió al sur, rumbo a Gerar. Allí, él hizo un pacto con Abimelec, el rey de los filisteos, y habitó allí por muchos años también. Él engañó a este rey de la misma manera que había engañado a Faraón, diciendo que Sara era su hermana. Después de la muerte de Abraham y Sara, su hijo Isaac llevó a su esposa Rebeca y a sus hijos a Beer-lahai Roi, donde habitaron cerca del esposo del hermano de Isaac, que se llamaba Ismael. Génesis 25. Aquí no era donde Yahweh quería que estuvieran. Recuerden que Yahweh originalmente causó una hambruna para mover a Abraham a Egipto, para bendecirlo lo suficientemente como para que él tuviera el poder de hacer un pacto con Abimelec en Gerar. El lugar que Yahweh quería que estuviera Isaac se había ido de Gerar y se había quedado viviendo en otro lugar. Entonces, ¿qué hizo Dios para que él regresara al lugar donde Dios le había dicho a Abraham que habitara? Si usted lo adivinó, una hambruna. En Génesis 26:1 nos dice esto: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos. Este es el mismo Abimelec que hizo un pacto con Abraham y le permitió a él cavar pozos y vivir en esa región. Entonces Isaac bajó a Gerar, y al igual que su padre, por miedo a morir, convenció a Rebeca que le dijera a Abimelec que ella era su hermana. Una vez más, Abimelec fue engañado, lo cual lo llevó a hacer un pacto con Isaac, en circunstancias similares como la de su padre, Abraham. Abraham
había recibido mucho dinero en recompensa por su bendición, mientras Isaac tenía la protección total del rey para morar en esa tierra. Este increíble verso nos dice, en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Esta sorprendente escritura tiene una promesa que todos necesitamos comprender y reclamar. Isaac sembró en el lugar donde Dios lo había puesto, y él cosechó al 100 por 1 ese mismo año. Y todo comenzó con una hambruma. Esta palabra, que está relacionada con tierra seca, animales muertos y pozos vacíos. Hambruma, mis amigos, es lo que trajo a Abraham y a Isaac una increíble riqueza en el mundo material y lo espiritual. ¿Puedes pensar en alguien en la Biblia que llegó a ser rico debido a una hambruma? Sí, así es, José. José fue arrojado a una cisterna, falsamente acusado por un alto general y puesto en prisión por 3 años, de acuerdo al libro de los Jubileos, a donde él esperaba su destino. Pero así como Isaac, él no se iba a lamentar, él no se quejó, él no dijo, «Hey, estoy solo». Él sembró mientras estaba en prisión y su siembra fue recompensada en gran manera. Una gran sequía de 7 años causó que cosechara el 100 por 1 y aún al 1000 por 1. Todos estos 3 ejemplos de estos increíbles patriarcas están alrededor de una hambruma. Desglosemos esta palabra para ver exactamente lo que significa en el hebreo. Hambruma es deletreada Resh Hashin Beit y es pronunciada Raab. De hecho, no significa hambruna, literalmente, o sed, pero es la palabra para hambre o tener hambre. La belleza detrás de esta palabra es sorprendente cuando se aplica a las historias antes mencionadas. Muchas veces el Padre quiere bendecirnos más, pero no estamos en el lugar que realmente lo estamos buscando a Él o escuchando su voz debidamente. Entonces, Él crea un hambre. Él comienza a quitar cosas en nuestra vida que hemos usado para satisfacer nuestros apetitos. Él hace que sintamos hambre. Cuando comenzamos a sentir el dolor del hambre en cualquier área que Él lo permita, entonces comenzamos a clamar su nombre en una mejor manera. El dolor y el hambre crean una necesidad, y Él sabe que normalmente nosotros vamos a Él solamente cuando necesitamos algo. Y allí otra razón por la cual somos llamados niños, y estoy seguro de ello. El propósito de una hambruna, de una escasez, el hambre y el dolor es movernos al lugar donde Él nos puede bendecir con toda la bendición espiritual. Cuando huimos del dolor, nos quejamos de los cambios radicales en nuestras vidas y culpamos a Dios cuando las cosas no salen a nuestra manera. Evitamos que nosotros mismos recibamos la bendición que nos esperan en Gerar, ya sea que estés en una prisión física o en tu propia prisión, o solamente estés teniendo un mal día. Siembra donde quiera que estés y alábale a Él por las bendiciones que Él ya ha preordenado para ti. Tú, 100 por 1, está literalmente bajo tus pies. Yahweh usa las pruebas y tribulaciones y aún los días malos para llamar tu atención, de manera que clamemos su nombre y nos acerquemos más a Él. Él quiere darnos más, pero Él no puede darnos hasta que haya una necesidad. Por eso es que Él permite que haya hambrunas o escasez en nuestras tierras. Él crea una necesidad de manera que Él pueda darnos más de lo que pudimos haber tenido antes que Él. Entonces alábale a Él en medio de la tormenta, así como lo estoy haciendo yo. Una persona me preguntó el otro día cómo es posible que yo esté tan lleno de paz después de todo lo que me ha pasado a mí. Yo le contesté, es muy sencillo. Los patrones de las Escrituras dicen que el lloro viene antes del gozo y las grandes bendiciones vienen después de un gran peligro. Su bendición
es una proporción al dolor, y cuando eres capaz de sembrar en medio de las lágrimas, entonces yo estoy sembrando a través del dolor y regando con lágrimas. Al hacer esto, mis lágrimas se han convertido en lágrimas de gozo, porque ya puedo ver la bendición del 100 por 1 bajo mis pies. Esta es la manera como yo lo veo. El que va a través del dolor más grande recibirá la mayoría de las bendiciones. Entonces, considera puro gozo el enfrentar pruebas de todo tipo. Shalom, Gene Steilen. Y esto fue leído por Rubén Pintos de Ministerio Cerca del Cielo.